Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un miércoles más a la hora de GBC. Como cada miércoles, arrancamos a la 1 en punto para compartir con vosotros proyectos, iniciativas, ideas, entrevistas, comentarios, todo para promover la edificación sostenible. Y hoy contamos con dos invitados que nos va a presentar ahora mi compañera Yolanda del Rey. Antes de darles paso, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el chat para hacerles llegar vuestras preguntas. Os animo a que lo vayáis haciendo a lo largo de toda la sesión, aunque juntaremos las preguntas para hacérselas llegar al final. Pero bueno, sobre todo para que no se junten todas las preguntas en el último momento. Y también os recuerdo que la sesión está siendo grabada y que colgaremos el vídeo en nuestra página web y en el canal de YouTube. Espero que os resulte muy interesante y doy paso a mi compañera Yolanda. Todo tuyo. Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez con otra hora de GBC, tal como comenta Salomé. Y bueno, hoy os vamos a presentar un par de edificios que son edificios singulares que se están certificando con verde y que cada uno de ellos pues tiene unas estrategias distintas. Vamos a empezar con la ampliación del Hotel Cugat, que está situado en Sant Cugat del Vallès. Está promovido por el Grupo Marcove y está gestionado por House Hilti Buildings, cuyo director es Ricard Santamaría y es el que nos presentará el edificio y nos va a contar todas las premisas con las que ellos proyectan y, digamos, gestionan sus edificios. Pues cuando quieras, Ricard, te paso. Activa tu micrófono, por favor, Ricard. No te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Veis en pantalla la presentación? Sí. Perfecto, pues buenas tardes a todas y todos. Nada, encantado de estar aquí. Voy a tratar la presentación. Es un poquito más larga de lo que me pedisteis, pero chicas, me resultaba imposible condensarla en menos diapositivas. Bueno, os voy a hablar de un edificio que viene a complementar es la segunda fase, como veis aquí, de un edificio que tiene ya 15 años de vida y que iniciamos su concepción en 2017. Bien, y los objetivos sobre los cuales pensamos y conceptualizamos el edificio, pues fueron estas que veis aquí, ¿no? Por parte del promotor había un interés y una inquietud a convertir este proyecto en una aproximación a la sostenibilidad, ¿no? Era una primera experiencia de abordar aquellos capítulos, aquellos retos que están ligados al concepto de sostenibilidad. Y ahí, pues desde conjuntamente con el equipo de arquitectos y de ingenieros que han participado en el proyecto, pues tratamos de abordar sobre todo el tema de la demanda energética. Desde un primer momento ya se concibió el edificio como un solo volumen, eliminando, dijéramos, la posibilidad de disgregarlo y así disminuir esa demanda que os comento. Construir sobre suelo construido, ¿no? Había posibilidad de hacerlo en suelo virgen, pero se optó por derruir un edificio antiguo y reconstruir sobre esa fase. Y luego se trabajó mucho sobre la premisa de obtener espacios flexibles, espacios que a futuro hoy en día son habitaciones, como luego veréis y como podéis imaginar, tratándose de un hotel más una sala polivalente de alto tamaño y de un volumen bastante importante, donde celebrar todo tipo de eventos, congresos y actividades típicas de un centro como este. Pero se buscó que tanto en el diseño como en la forma de abordarlo, de llevarlo a cabo, pudiera redibujarse o repensar usos distintos. Y eso se concibe tanto en cómo se han diseñado las habitaciones que forman parte de esta ampliación, que son unas 70, más la altura entre forjados, que también permite repensar usos. También se tuvo en cuenta el tener presente la deconstrucción, ¿no? El día en que este edificio deje de poderse utilizar y que podamos deconstruirlo con el menor impacto posible a nivel de emisiones y utilizando un elevado número de materiales con un índice de reciclabilidad alto
y con disponibilidad de DPA, ¿no? Todavía el edificio no se ha acabado, ahora está en construcción y debido a la circunstancia actual, pues hemos obtenido, o sea, se ha producido una demora en la fase constructiva, pero no tengo datos definitivos respecto a esto que os comento, pero van a estar por encima de los 2/3. Y luego también, la envolvente y la fachada. Se tuvo muy presente esto que os decía al principio, disminuir la demanda a niveles los más bajos posibles, que siempre son mejorables, pero también nos hemos de ubicar en 2017, ¿no? En esos 3 años yo creo que ha habido un incremento importante, no solo de sensibilidad, sino de convencimiento de que hemos de ir hacia allí, pero debemos de mirarlo con ojos de 2017. Luego también cómo se abordó el capítulo de agua, ¿no? Que veremos más adelante, y las soluciones energéticas que hemos utilizado. Bien, otro punto muy importante del proyecto son los capítulos referentes a salud y confort ambiental interior, pensando sobre todo en el usuario. Se hicieron estudios de mercado para tratar de conocer cuáles eran las principales preocupaciones o prioridades del tipo de persona que utiliza este tipo de hotel, que estamos hablando de un hotel que podríamos entender como de negocio, que con una actividad muy alta de lunes a viernes para profesionales y con eventos familiares o lúdicos de fin de semana, ¿no? Bodas, comuniones, encuentros familiares. Y ahí abordamos, o sea, hay 2 puntos fundamentales. Uno muy importante es el confort acústico, o sea, ahí se ha hecho un esfuerzo increíble que luego veremos más en detalle, superando todo lo que nos pide la norma, por supuesto, y yo creo que llegando a niveles que pocos hoteles en el sur de Europa ofrecen niveles similares de confort acústico. Y luego también la preocupación por el aire, incorporando aparte de sistemas de ventilación y los filtros que lo acompañan, y en algunas de las habitaciones, como luego veremos, que hemos denominado organic rooms, ¿no? de confort, dijéramos, de alto nivel, también un poco a nivel, es una experiencia que luego trataremos de llevar al total de las habitaciones, pero que empezamos con un número pequeño de ellas a tipo de habitaciones beta, ¿no? Y luego también en todo el proyecto de instalaciones se ha tenido presente pues la capilarización del sistema eléctrico, de distribución eléctrica y el tratamiento de campos y ondas, ¿no? Apantallando algunas estancias y apantallando algunos elementos para que en ningún caso puedan ser generadores de disconfort, ¿no? Especialmente pensando en aquellas personas que tienen algún tipo de hipersensibilidad con este tipo de temas. Vamos a entrar ya un poco más en detalles concretos, ¿no? Mirad, la utilización de elementos prefabricados, ¿no? Fue una primera experiencia para nosotros abordar un tipo de proyecto donde un elevado porcentaje de soluciones pues nos venían montadas de fábrica, o sea, era entrar en contacto con un proceso de industrialización más alto del habitual. Desde elementos de hormigón prefabricado, primero eran piezas de acero que luego se forraban con hormigón, y de la misma manera, aquí los veis ya forrados, formando parte de la base del edificio en la cual se ubica esta sala polivalente. Aquí ya la veis prácticamente acabada. Y luego también la parte la fachada es en madera, fabricada por Taifusta, y no solo está fabricada en sus instalaciones, sino que ahí montamos también todo lo que son ventanas de Carinvisa y las traemos montadas ya en obra para que el proceso de incorporación sea fácil, acorta también los tiempos de ejecución, estamos hablando de 3 horas aproximadamente por habitación, mejora también ostensiblemente los acabados y las entregas, ¿no? Que luego acabarán dando pues un mejor performance del edificio, ¿no? Aquí tenéis el detalle de la fachada, con madera en la parte exterior y con todos estos elementos formando parte de esta estructura, que lo que nos dan básicamente son 2 cosas o 3. Una, vuelvo a mencionar el confort acústico, o sea, nos protegemos del espacio exterior
más allá de lo que se nos exige, porque entendemos que no es suficiente, y también porque hicimos estudios acústicos y la proximidad de la autopista pues generaba unos niveles acústicos por encima de los deseados, ¿no? Y ahí por eso se hizo un esfuerzo importante. Luego también a nivel de confort térmico, de aislar bien y así ayudarnos a bajar esa demanda, pero a la vez que fuera transpirable. Aquí veis un detalle del elemento constructivo de la fachada, donde también podéis ver que hay jardineras sobre las cuales luego haremos crecer toda una malla verde de enredaderas que nos ayudará, juntamente con otros factores, a disminuir el efecto isla de calor. Como veis aquí, los detalles acústicos, o sea, los datos en cuanto al tema acústico, pasamos de los 32 que nos exige el código técnico a los 45 que estamos obteniendo. Y entre habitaciones estamos en 66 dB, prácticamente casi un 30% por encima de lo exigido. Otro, bueno, un detalle de lo que es la fachada por habitación ya montada y aquí ya en obra. Lo que os decía, 3 horas es lo que tarda esta operación. Una foto del detalle. Hablando de flexibilidad, el 50% del volumen del hotel, concretamente el ala este, está liberada de pilares. Son 3 plantas de habitaciones más esta planta -1, que es donde se ubica la sala polivalente, pues no tiene pilar alguno. Esto nos permite que en cualquier momento podamos redefinir, redibujar estos espacios. Este, por supuesto, porque es totalmente vacío, como aquí veis, y las habitaciones son 35 unidades que de alguna manera son iglús flotantes, ¿no? No están montados sobre la estructura, sino que, como luego veremos, pues son elementos con tabiquería seca que tanto en el diseño de las instalaciones, que se han pensado en la estrategia de árbol y que atacan a cada una de las habitaciones desde el pasillo, o sea que su desconexión y su desmantelamiento es muy sencillo, ¿no? Aquí tenéis una vista aérea del ala oeste, que es la que está aquí ya cerrada, y el ala este, que es la que descansa sobre estos pilares que albergarán la sala polivalente. Una vista desde el norte de cómo ha ido creciendo el edificio. Y aquí está sala polivalente, ¿no? 420 metros cuadrados diáfanos, que además tienen la singularidad de que, a pesar de ser la -1, hemos hecho un encaje que va a permitir que tenga luz solar. Luego veremos un detalle de esto. Este es el alzado sur del edificio. La sala polivalente va ubicada en toda esta zona de aquí, de la derecha. Y esta es la hendidura solar, ¿no? Que, como veis, permite que haya luz natural, y luego toda esta zona que ahora vemos en la estructura de hormigón, pues va a ir cubierta de este tejido de enredaderas de la que os he hablado. La altura entre forjados también nos va a permitir la redefinición de usos. Y esto que os vengo diciendo, ¿no? Respecto a la flexibilidad. El 58% de la superficie interior, toda el ala este y parte del ala oeste, no dispone de pilares de proximidad. Y las habitaciones, pues, hechas con pladur, son unidades individuales y no desmontables, sino que entre ellas pues son detachable, ¿no? Este concepto de que si en un momento determinado la propiedad considera que hay otros usos que convienen más, pues se pueden reubicar y redibujar. Ese es el resultado final de la tabiquería, de la fachada, perdón, realizada en madera. Hay un punto interesante que no os he mencionado, y es que hemos conjugado industrialización, pero a la vez sin renunciar a la personalización, ¿no? A la firma del autor del edificio. Es decir, que aquí no lo veis, pero no hay ninguna habitación que tenga la misma fachada. Todas son distintas, ¿no? Esto hace que el edificio, no sé si luego más adelante en alguna foto de toda la fachada lo veamos mejor,
Cada habitación tiene su estructura de ventana con un dibujo diferente. En la fachada sur, que es con estas enredaderas que os decía, y luego también comentar que la cubierta no la hemos dejado libre de uso, sino que el 50% se aprovecha como solarium en las habitaciones de la planta 3 que tienen acceso directo a un solarium. El resto de la fachada se utiliza para ubicar las placas fotovoltaicas, que luego haremos en el capítulo de energía. En cuanto a salud, pues nada, hemos abordado todos estos capítulos que veis aquí, el confort lumínico, el acústico, todo tipo de toxicidad, confort térmico, calidad de aire, agua, y luego también el aspecto, o sea, los aspectos relacionados con la nutrición, que estos no los hemos gestionado nosotros, pero forman parte de la estrategia de la promotora. De la misma manera que lo que es la práctica del ejercicio físico, porque hay gimnasio y luego hay una serie de circuitos en bicicleta alrededor del hotel, con un propósito final, que es procurar un buen descanso. Detalles sobre esto, pues toda la madera, toda la carpintería interior está liberada de COPS, las resinas y las colas, pegamentos que intervienen en el proceso de fabricación de todos los muebles están liberados de formaldehído. El sistema de ventilación para tratamiento de aire dispone de filtros F9 y en algunas habitaciones, en estas que os decía, en las Organics Comfort Rooms, se incorporan sistemas de purificación de aire con filtros EPA 13 y ULPA 15, que para que tengáis una idea, bueno, no sé si os dice mucho el dato de que filtran 0,1 micras, pero sí que os dice algo si os digo que es un filtro que, dijéramos, frena o ejerce de barrera contra, ahora tenemos el caso, ¿no?, del COVID-19, pues son filtros propios de quirófanos que ya se están trasladando a espacios tanto residenciales como terciarios. El tema de la iluminación, pues procurando luz natural. Creo que el 42% del total de las fachadas es translúcido. Y bueno, a nivel de luz artificial, pues hemos utilizado iluminación cálida y en 6 habitaciones hemos incorporado sistemas circadianos, que para los que no estéis familiarizados con este término, es el sistema de luz que permite a nuestro organismo, aún no estar impactado por luz natural, y con las longitudes de onda que ésta proyecta, lo que hacemos a través de estos sistemas es imitar esta luz solar para que aquellos procesos que nuestro organismo activa y desactiva gracias a este mensaje de luz natural también se lleve a cabo con luz artificial. Esto sobre todo tiene afectaciones en lo que es la fase de despertar, ¿no?, de activarnos por la mañana, como de prepararnos para el descanso, así como en el proceso digestivo, ¿no? En esos momentos el sol envía o sea, el sol activa y desactiva determinados procesos fisiológicos de nuestro organismo, que si no estamos expuestos al sol, nuestro organismo pues está un poco ciego, ¿no? Lo que hacemos es suplir eso con luz artificial. Hemos creado también escenarios de luz que el usuario pues puede elegir en función de su estado de ánimo o del tipo de actividad que vaya a llevar a cabo, de la misma manera que escenarios acústicos. Y como os decía antes, pues todo el tratamiento de red eléctrica para salvaguardarnos o salvaguardar a los huéspedes, a los usuarios de determinados campos, por encima de determinados niveles que podemos considerar, si no nocivos, sí potencialmente peligrosos, ¿no? Aquí no seguimos una pauta que está a medio camino entre la OMS y el Instituto de Baubiologie de Alemania, que es mucho más exigente, ¿no? Las instalaciones no cruzan por las habitaciones, lo cual a nivel acústico nos ayuda, a nivel también de flexibilidad nos ayuda. Hay un tronco central que va accediendo a las habitaciones de manera singular, individual, ¿no? También, hablando de la experiencia de usuario en habitaciones, estamos utilizando agua
previamente ionizada. Esto conlleva un incremento de la capacidad de hidratación del agua. Tiene un doble filtro, uno para materiales pesados y otro para microplásticos. En cuanto a la piscina interior del edificio, pues hay un sistema de absorción de cloro y esta agua pues la tratamos con un sistema de electrolisis y que lo que acaba significando es que oxigenamos este agua. Y luego volvemos a abordar la cuestión acústica, ¿no? Incorporando láminas acústicas que amortiguan los posibles golpes entre plantas y apantallamiento acústico tanto con la fachada con las habitaciones vecinas, ¿no? Hemos incorporado silent blocks en las estructuras sobre las cuales descansa el pladur, tanto en el techo como en el suelo. Otro aspecto simpático, singular, ¿no? Que es los materiales textiles de las habitaciones tienen su origen en fabricantes cuyos procesos de fabricación son de sostenibilidad aprobada, ¿no? Y luego son espacios con el programa Sleep Wi-Fi Grow, es decir, que por la noche hay un switch off para apagar Wi-Fi pero de todas maneras hay Ethernet en todas las habitaciones. Se invita al huésped a que acceda a ese apagado de red, que obviamente no es impuesto, pero por defecto está configurado así. A nivel energético, pues damos solución a esta demanda que veis aquí, ¿no? que es 18 kilovatios hora metro cuadrado en calefacción y 28 en refrigeración, pues lo que corresponde a un estándar Passive House de baja demanda, que no es certificado porque era la idea inicial y de hecho todo el proceso, sobre todo el tratamiento, como habéis visto en los detalles de fachada, ventanas, en cuanto a el proceso de sellado y entregas es el seguido por el estándar Passive. No se ha certificado porque la piscina interior costaba un dinero que el promotor no ha estado dispuesto a pagar, pero el resultado final, como veis aquí, está dentro de los estándares, ¿no? El edificio está equipado con un sistema VRV de recuperación de calor. Es interesante para aquellos que no lo sepáis. Este sistema lo que provoca es que la energía que se pierde en el proceso de refrigeración o de calefacción, según sea el momento del año, se utiliza para realizar un proceso inverso o, en este caso, para calentar agua caliente sanitaria. Y luego dispone de 66 módulos de 325 kilovatios peak. Me estoy refiriendo a placas fotovoltaicas que no almacenamos y la energía generada se consume y aquella que no se consume se inyecta a la red. Esto durante el año, yo imagino que la inyección de red no obtendrá unos niveles muy altos, pero el hotel normalmente cierra en el mes de agosto, con lo cual imaginaros toda la energía que va a inyectar a la red porque no va a ser utilizada, ¿no? Esto os lo he comentado también, incorpora un sistema de ventilación de la marca Zehnder con intercambiador, todas las habitaciones, con lo cual podemos ventilar el edificio sin necesidad de abrir ventanas, con el consiguiente ahorro energético que esto conlleva, ¿no? Sobre todo en los meses de invierno, bueno, y de verano también, pues no tenemos la necesidad de ventilar y de que se produzca una pérdida de temperatura de confort que conllevaría un consumo innecesario, ¿no? Con los sistemas de ventilación cruzada, pues lo que hacemos es mantener el confort térmico a la vez que limpiar el aire interior. Os he comentado ya los sistemas de purificación y un deshumidificador de la marca Menerga en la piscina, también certificado Passive. El edificio está totalmente monitorizado por un sistema biodomótico, con sensores de CO2 que ayudan a activar, desactivar o regular los sistemas de ventilación. Nos planteamos, como aún no está acabado, aún tenemos tiempo de estudiar la posibilidad de incorporar algún sensor más, que ahora debido al escenario COVID-19, pues quizás incorporemos algún nuevo elemento, sí que en la entrada ya se han dispuesto sensores de temperatura para identificador de personas en estado febril. Pero en cuanto a sensores, cabe la posibilidad quizás de que pongamos dióxidos de nitrógeno, o sea, sensores de NO2, NO1 y ozono. Este es el render de la vista
cómo quedará una vez esté toda la parte vegetal ya incorporada y con un cierto grado de crecimiento. Esta es la cara este, la fachada este. Y algún otro apunte que nos he comentado en capítulos anteriores, bueno, pues incorpora un depósito de pluviales, ¿no? Hay un proceso de selección de todas las aguas grises, es decir, todas las aguas de aseo y ducha se recirculan y se filtran para lo que son baños y riego. La selección de plantas pues ha sido realizada en base a que sean plantas autóctonas y dentro de su procedencia aquellas que tienen un consumo de agua menor. Luego también un tema importante que Verde pues también tiene en cuenta es que todo el planeamiento, o sea, el suelo no ha sido sellado, ¿no? De manera que facilitamos que aquella agua que no somos capaces de recoger se transfiere al ciclo natural del agua y no la drenándola, o sea, no la estancamos. Esto juntamente con lo que os decía antes, ¿no? Las fachadas verdes y el color de la cubierta, que también ha sido elegido con un criterio de intentar disminuir el efecto isla de calor. La parte de esta reciclabilidad que ya la hemos comentado. Y por último, estamos trabajando en todo lo que es la señalización, adaptabilidad e integración de todo tipo de usuarios, es decir, facilitar que la experiencia usuario en el hotel pues sea igual de buena más allá de las dificultades o limitaciones fisiológicas o físicas que tenga cualquier persona, ¿no? Espero que en menos de un año, cuando esté acabado, podáis venir a verlo y disfrutar tanto como huéspedes o como visitantes, que estaremos encantados de haceros una visita, en fin, compartida y bueno, y de disfrutar del restaurante, que me consta, porque ya en la fase 1 el restaurante está en marcha, que es muy bueno. Pues nada, agradeceros vuestra atención. Si queréis más información en nuestra web hay mucho más detalle que lo que estos 15 minutos me han permitido compartir. Y nada, agradecer una vez más a GBC por participar de esta hora de GBC que tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Ricard. Disculpa, Yolanda, sí, me he olvidado de agradecer a estos compañeros que me han ayudado un poco a sintetizar cada uno desde su expertise, ¿no? Desde su disciplina, pues a Manel y a Jordi como arquitectos que han diseñado el edificio, a Joel, que es nuestro director técnico y que ha seguido el día a día de la ejecución. Oliver Style nos ha acompañado, ha hecho el proyecto de instalaciones y la consultoría Passive, y Eulalia Figuerola como certificadora de Verde, ¿no? Y por supuesto a vosotros. Muchísimas gracias, Ricard. Muy interesante la exposición y bueno, luego ya hablamos tranquilamente de todas estas medidas que habéis implementado, que son fantásticas. Muy bien. Creo que el edificio tendremos que ir a verlo y a disfrutarlo, como tú dices. Muy bien, pues ahora os vamos a presentar el siguiente edificio. Este es un centro juvenil del Ayuntamiento de Montornès del Vallès. También se está certificando con Verde y será Gerardo Wadel, el evaluador que está haciendo la certificación y lo está evaluando, el que nos lo presente y nos cuente pues un poquito todas las medidas que se están implementando. Pues, Gerardo, cuando tú quieras. Bueno, hola a todos y todas quienes estáis escuchando, en especial Yolanda, Salomé, Ricard, gracias por compartir este rato y gracias a toda la organización de GBC, de la que he tenido la suerte de poder participar en los equipos de trabajo hace unos años atrás en el área de formación y bueno, de la que también formo parte como asociado y como evaluador verde y como amigo frecuente, diría yo, del equipo de trabajo. GBC impulsa la creación de conocimiento y el ponerlo en común. Y en eso estamos desde hace muchos años y por esa razón, bueno, no he dudado en aceptar y como digo, agradezco mucho el poder estar aquí. Yo entiendo que comparto mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con el escritorio. Y entonces ahora, supongo que tendríais que ver, vamos a ponerlo en pantalla completa. Tendríais que ver, en cuanto se cargue, la presentación.
Y ya me confirmaréis, por favor. Si estáis viendo una portada de inicio, ¿no? Que dice Centro Juvenil, vale, pues entonces va todo bien. Se trata de un trabajo realizado por Societat Orgánica, que es la asesoría ambiental cooperativa de la que yo formo parte, y entonces prácticamente lo que diga no va a título personal, sino que tiene que ver con un equipo de trabajo que ya lleva 15 años en cooperación, y en el que nos unimos técnicos de hasta 5 países, y lo que hacemos es trabajar en arquitectura y en urbanismo en proyectos de mejora de sostenibilidad. Intentamos que esta sostenibilidad siga el concepto de fuerte, que quiere decir de cerrar ciclos materiales, o lo que ahora más comúnmente o en forma más habitual se da en llamar la economía circular. Y yo, el caso que voy a comentar de certificación con la herramienta verde de nueva edificación de equipamientos es un centro juvenil que proviene de un proceso participativo con el colectivo Jóvenes de Montornès. Es de promoción municipal, es el Ayuntamiento de Montornès de Vallès que lo promueve, y entonces el sitio es uno de los bordes contra el área rural, ya prácticamente, el lado, digamos, el suroeste del municipio, y aquí donde se ve el cursor y figura el centro andaluz y la escuela de hostelería. En este predio es que se va a ubicar, dejando un área de uso público, que es este pequeño anfiteatro. Esto es un talud con algo de pendiente, se accede por aquí. Aquí tenemos el centro andaluz, se comparte algo del acceso. Y en la planta baja, digamos, tiene por así decir, un jardín propio, que mientras el centro funciona está abierto, y cuando no es la parte que se cierra. Todo el resto, digamos, se convierte en un espacio público de uso permanente, y en el horario de funcionamiento del centro, y es al que da el bar que veremos ahora en la organización de plantas. Básicamente esto tiene un punto de atención a jóvenes, y un bar con un área que puede ser, digamos, la propia sala de público del bar, pero también un lugar de trabajo, de encuentro, una galería que da este jardín que comentaba antes. El centro de atención a jóvenes es hay una sala de reunión de todas las que se pueden utilizar, digamos, a partir de reserva, y en planta alta hay 2 salas de trabajo multifunción, digamos. Esta tiene un equipamiento, digamos, para poder trabajar en cerámica, en pintura, es decir, tiene algo de agua y algo de hornillos y equipos de este tipo. Esta otra es también de usos múltiples, adecuada también para actividades físicas, digamos, cierto tipo de actividades físicas, como podría ser algo de danza, ¿no? O de gimnasia. Y aquí hay una terraza en planta alta que mantiene una fachada con sus, digamos, aventanamientos que veréis ahora en los alzados, aunque por supuesto no tiene cubierta. Los testeros del edificio están resueltos por una fachada, bueno, es un panel sándwich, digamos, el que hace el cerramiento del edificio en todas sus caras, excepto en el suelo, que hay una solera sobre aislamiento térmico. Tienen vegetación, digamos, son fachadas verdes, y en ese sentido responden, bueno, a uno de los criterios de verde que veremos a continuación. El edificio en los lados sureste y noroeste, que son la fachada de acceso, el noroeste y la sureste, que estamos viendo en la parte inferior de la fotografía, tiene una fachada ventilada de lamas de madera certificadas. Y entonces, ¿cómo comienza esto? El ayuntamiento plantea en su propio pliego unas exigencias de ir más allá de lo que en el momento de digamos, código técnico anterior, una convocatoria que era de, digamos, el último trimestre de 2018, plantea algunos requisitos extra respecto de lo que se puede pedir para edificios terciarios. Entonces, esto fue... básicamente consistía en 4 puntos: demandas de calefacción y refrigeración por debajo de los límites de los estándares pasivos, esto es 15 kilovatios hora metro cuadrado de año tanto en calor como en frío, instalación fotovoltaica que cubriera un 40% de los usos no térmicos, y al mismo tiempo también la conexión del edificio con un BMS, un sistema de gestión de las instalaciones y de datos y información en la plataforma de la Diputación de Barcelona, Centilo,
para que los datos sean públicos y puedan ser utilizados y sea conocido los consumos del edificio. Y una certificación energética A, que bueno, finalmente ha sido, bueno, está cerrándose en estos momentos, con una A con bastante holgura. Entonces, en la fase de proyecto, Societat Orgánica asesoró al equipo en bueno, todo lo que es el comportamiento, tanto en energía como en materiales del edificio, determinando lo que venían a ser los comportamientos a nivel de cada una de las fachadas, aberturas, niveles de radiación, de manera tal de poder realizar el mejor diseño posible para reducir las demandas, tanto de calor como de frío a lo largo del año, sin perjudicar, evidentemente, la iluminación natural, que era el otro de los factores de acondicionamiento en fase de uso. Y entonces este estudio se enlazó, por así decir, con la concepción de espacios del edificio, las orientaciones, los llenos y vacíos, la disposición de lugares, en función de obtener los máximos rendimientos de la posición y la geometría del edificio. Con esto quiero decir que, por ejemplo, los lados más fríos podían estar ocupados por equipamientos y los lados más cálidos o de mejores condiciones de confort por lo que serían las habitaciones, digamos, de uso permanente o semipermanente. El estudio de demanda energética permite realizar bueno, un balance del edificio y a partir de diferentes estadios de mejoras y adecuaciones del proyecto de arquitectura se llega, digamos, finalmente, trabajando con todo lo que son ganancias en verano y pérdidas en invierno, de calor en la demanda de calefacción y refrigeración, estos valores que se ven allí, de 14 y algo en calefacción y 8 y algo kilovatios hora metro cuadrado y año en frío. Paralelamente se estudia y se obtienen datos del confort, es decir, dentro de las bandas que podemos tener tanto en la situación de invierno como en la situación de verano, la fluctuación de las temperaturas interiores en función de distintos modelos de mejora que se habían ido estudiando y contrastando técnicamente en cuanto a conceptos, digamos, como también pueden ser el cumplimiento de normativa y evidentemente el de respuesta económica también, ¿no? Para también proporcionar información acerca digamos, del mapeo de iluminación natural y donde los puntos, digamos, que podían ser críticos, como la lejanía de las ventanas, o también criterios como cuántas ventanas y más y menos, en función de la respuesta en calor, en frío, pero también en iluminación, podíamos encontrar y cuál era el resultado final digamos, de balance óptimo, ¿no? Ya sabemos que en climas donde tenemos frío y calor, evidentemente hay cosas o medidas, digamos, de invierno o de verano que no siempre son beneficiosas, entonces se trata finalmente de llegar a una solución que intente combinar los distintos factores a lo largo de un balance anual y desde el punto de vista de múltiples efectos ambientales, sociales y económicos que mide la herramienta verde y que conjuga bueno, una serie de indicadores, pero también una nota única al mejor resultado posible. Y así se fueron definiendo. Yo no voy a entrar muy en detalle, en todo caso si hay preguntas después puedo explicar los sistemas constructivos ligeros e industrializados que se utilizaron en los herramientas, pero bueno, estas pantallas están aquí para poder explicar un poquito el ida y vuelta constante que ha habido entre los encajes respecto de los objetivos ambientales y las definiciones de proyecto hasta llegar a tener un proyecto básico con el cual se licita el proyecto ejecutivo y la construcción y por otra parte el ayuntamiento contrata la dirección facultativa de la obra y con este proceso la empresa, bueno, la UTE entre Exnovo y Mothership y Joan Artés como arquitecto por la Casa por el Tejado ganan esta licitación y se les encarga la realización del edificio en paralelo que a Societat Orgánica, que ya había hecho este estudio, digamos, de encaje previo del proyecto y para una certificación energética pueda llevar adelante la certificación verde de GBC. ¿Por qué verde y por qué no LEED o BREEAM o DGNB o el protocolo Ítaca o el Passive House o Minergie
o digamos, muchas otras de las que pueden estar circulando? Bueno, porque el Ayuntamiento tuvo una idea clara respecto de apostar por un desarrollo local, un desarrollo y unos equipos técnicos que trabajan aquí y ahora con la normativa y la práctica del sector, que el dinero que se invierte en tasas repercuta en investigación y desarrollo que luego se pongan en común, que es lo que hace GBC. GBC es una asociación sin fines de lucro y destina sus recursos a los proyectos, digamos, y a todas las actividades en abierto, ¿no? Y lo ofrece al sector. Y esto, digamos, no con cualquier entidad certificadora ocurre. Por lo tanto, es una apuesta por ayudar a quienes nos están ayudando, por decirlo de alguna manera, devolviendo conocimiento en cada una de las actividades o sesiones como esta misma. Y al mismo tiempo también comentar que era importante la figura de disponer de un edificio de referencia, es decir, comparar la respuesta que podía tener la práctica, digamos, en este caso, del centro juvenil, respecto de simplemente cumplir la normativa y no hacer nada más como propuesta propia de objetivos que van a ser medidos, evaluados y puestos en valor por la certificación verde, ¿no? Y hacer esto además no con puntos adimensionales o con notas del tipo oro o muy bien o excelente, sino disponer de información que sea en magnitudes físicas comunes, universales, aceptadas como litros por persona y por día o kilovatios hora y metro cuadrado, e indicadores que utiliza la herramienta verde para que esto brinde conocimiento y al mismo tiempo permita comparar con sucesivos emprendimientos o del propio Ayuntamiento de Montornès del Vallès u otros, distintas versiones de edificios que se entienden entre ellos y hablan porque utilizan la información de referencia de la normativa y la práctica al uso de la edificación en España y también estas unidades que digo que son físicas y universales, ¿no? Sí, el concepto no tanto de caja cerrada, sino de sistema abierto de información para uso compartido y para progreso común del sector. Los actores que trabajan en el proyecto son estos y los flujos de información que tienen que ver con la certificación verde son sobre todo del promotor, que establece unas calidades y unos objetivos, y luego a partir de lo que son las empresas de instalaciones, construcción, dirección de obra y proyecto, que son con quienes nos tenemos que entender de la mejor manera posible. Yo cuando se me planteó hacer esta presentación, en lo primero que pensé es no tanto en explicar el proyecto del edificio como explicar, por así decir, la cocina de la certificación, en qué hemos logrado, digamos, avanzar más, en qué menos, qué criterios de verde hemos podido cumplimentar de mejor forma y en cuáles no, y por qué, de manera tal de transmitir, digamos, un poquito lo que fue la experiencia o lo que está haciendo, porque aún el edificio está en construcción en fase avanzada, pero aún estamos precisamente en el momento de entregar a GBC la primera documentación. Y entonces, el objetivo, esto lo planteaba el promotor en un edificio con certificación de nivel de 5 hojas verde. Yo creo que en este momento estamos fluctuando entre el 4 y el 5. Espero que lo podamos acabar en 5. Pero bueno, como estoy bien metido en el proceso y además estoy hablando delante de la entidad certificadora, en este momento representada por Yolanda y por Salomé, voy con prudencia porque aún nos queda mucho todavía por trabajar, ¿no? Decía que estamos en este momento por hacer la entrega de toda la información para la evaluación a GBC, y ahora lo que yo voy a enseñar, pasando más o menos rápidamente, pero quiero que estas pantallas estén y queden grabadas por si alguien lo quiere recuperar, lo que es el resultado criterio por criterio de la pre-evaluación que tenemos, digamos, en este momento en función del nivel de cumplimiento de todos los créditos, los 30 y pico de créditos de evaluación que tiene Verde sobre el edificio. En principio, todo lo que hace a parcela y emplazamiento, como transporte, el tejido mixto de la ciudad, los efectos de isla de calor controlados, el uso de vegetación autóctona, el equilibrio, digamos, entre área permeable y verde respecto de lo construido, tienen una buena respuesta. Al mismo tiempo que lo que es energía y atmósfera
el consumo energético y las emisiones de CO2 también llegan a los niveles máximos gracias a que se hizo, digamos, este estudio previo, y aquí viene uno de los primeros consejos, es decir, no empezar una certificación verde, por así decir, con el proyecto en pleno desarrollo. La certificación y la sostenibilidad en su conjunto son criterios como si fueran el peso, la gravedad, la física, la normativa, el precio, el tiempo, la funcionalidad y, bueno, la calidad en definitiva, que es de lo que estamos hablando, calidad en sostenibilidad del edificio, que tienen que estar definidas previamente, y las estrategias de proyecto que van a enlazar con las buenas respuestas a verde deben estar abiertas para poderse formular desde un principio. También lo que es consumos energéticos o gases refrigerantes, digamos, el edificio tiene una buena respuesta. Decía consumos energéticos al tener solo una planta y un uso muy restringido del ascensor. Esto, digamos, era una cuestión que enlazaba más o menos fácilmente con las exigencias de la certificación. Seguimos viendo que lo que es el consumo de agua, por ejemplo, va bien. En cambio, el riego en los jardines, hay una superficie relativamente grande de jardines, y a pesar de que los criterios son plantas naturales digamos, y plantación y gestión silvestre de la jardinería, bueno, con cierta prudencia creemos que los niveles máximos de reducción de consumo de agua quizá no lleguemos, de la misma manera que las grises son un poco difíciles de aplicar porque no es un edificio de vivienda, tiene muy bajo consumo, solo habría los lavabos que se podría utilizar, y digamos, hay una cierta discusión respecto de digamos, las condiciones sanitarias del uso y de esta agua y de las máquinas de reciclado que podríamos llegar a conseguir. Entonces se decide dedicar esfuerzos más bien, digamos, en otros aspectos, ¿no? Materiales reciclados, que es realmente uno de los temas importantes, estamos teniendo dificultades. No es muy frecuente poder disponer de proveedores y que más encajen en tiempo y en precio y en requisitos técnicos que los puedan ofrecer. Es el caso del hormigón, por ejemplo. Llevamos más de 10 años, unos 12 años con la instrucción técnica del hormigón, que ya permite una parte de, digamos, incorporación de hormigón reciclado en el hormigón estructural, y sin embargo lo que tenemos en el mercado es una dificultad de proveedores. Por lo tanto, el acero sí, tanto el de perfilería como el de barras, y los materiales de exteriores también, pero a medida que nos metemos dentro del edificio y salimos de gravas o de aceros y nos vamos a los elementos de construcción, bueno, empiezan a haber ciertas dificultades. Lo mismo ocurre con la procedencia de fuente sostenible, de gestión sostenible del recurso, o también en el uso de materiales locales, donde, bueno, los áridos, los morteros y los hormigones rápidamente pueden tener una buena respuesta porque el mercado es así, porque los traes de cerca, pero no tanto lo que serían los materiales más elaborados, ¿no? Perfilería, ventanas, vidrios, revestimientos interiores, pinturas, donde es más difícil de resolver. Y como se trata de un sistema constructivo ligero, en el que intervienen chapas, aislamientos, maderas certificadas, etcétera, claro, la lejanía del origen de los materiales se empieza a sentir. Demolición, estrategia de demolición con recuperación de materiales, aquí vamos bien. El sistema, además de junta seca, basado casi todo en junta seca, lo favorece, al igual que también la gestión de residuos de construcción. El hecho de utilizar elementos industrializados ha reducido los residuos, y la gestión permite que podamos cumplir también con los niveles de reciclado que establece la herramienta. En el caso del análisis de ciclo de vida de los materiales lo estamos realizando, pero es difícil que podamos ganarle, por así decir, al edificio de referencia, teniendo en cuenta que competimos contra la construcción convencional, que sería el edificio que construye la herramienta, con algunos aceros, algunas espumas plásticas, algunos materiales que no hemos podido mantener, ya digo, por precio o por condiciones técnicas en los bajos niveles de impacto que nos hubiera gustado. En el caso de los etiquetados de materiales también notamos una cierta dificultad en el mercado para poder responder, es decir, lo hemos pedido y lo hemos tratado de que toda la contratación sea así, pero la verdad es que se ha podido cumplir en pocos materiales, al igual que en el capítulo pinturas y revestimientos,
Comenzamos con una propuesta de poderlo hacer, pero a medida que la obra fue avanzando, por dos problemas. Uno, digamos, el del precio, de entre 2 veces y 3 veces el coste de las pinturas convencionales, que si no hay limitación se les seguirá llamando convencionales y seguirán estando en el mercado, porque desde mi punto de vista deberían ir eliminándose del mercado, no porque lo diga Verde o porque lo diga un promotor en particular, sino porque lo debería decir la normativa, ¿no? En términos de la mala respuesta a condiciones de salubridad, tanto en la aplicación como posteriormente que tienen. Y la otra dificultad fue un fallo de ejecución en los pavimentos que obligó a rebajarlos y a volverlos a revestir. Es un hormigón fratasado, y en este caso no se pudo mantener el material de recubrición, digamos, que estaba previsto. La monitorización de la calidad del aire, los sensores de CO2, todo eso, digamos, se está cumpliendo. Y aquí llamo la atención el criterio, el CAI 03, iluminación natural en espacios de ocupación. Adrede ha sido rebajada esta cantidad de luz natural porque privilegiamos la demanda de calefacción y refrigeración, bueno, la de refrigeración sobre todo, y el edificio se descompensaba en cuanto a lo que era ganancias solares. La protección frente al ruido, los sistemas ligeros no son especialmente, excepto que tengas muchísimas capas y aumente el coste y disminuya la superficie útil, no son especialmente buenos para poder dar respuesta. En cuanto al acceso universal, está asegurado, pero hemos de decir que lo que sería, digamos, la guía audible a lo largo de los recorridos del edificio no ha sido posible de poderla asegurar en la configuración final del edificio. Acceso visual del exterior, desde las áreas de trabajo, confort, bienestar, también hay una buena respuesta. La eficiencia en los espacios, el ratio de superficie construida respecto de la útil, también tiene una respuesta, al menos en su nivel, digamos, básico. El sistema de gestión del edificio cumplirá, digamos, los máximos requerimientos de Verde, y las instalaciones con sus capacidades de adaptación al usuario, funcionamiento parcial por salas, por bandas horarias, teniendo en cuenta también la ausencia y la posibilidad de hacer apagados selectivos o encender parcialmente el edificio, también se consigue. Aquí aparece, digamos, un error sobre las 5 hojas, y es lo que yo decía, con prudencia me mantendría mejor entre las 4 y las 5. Última pantalla, supongo que vamos ya con el tiempo al límite para que pueda haber oportunidad de preguntas. Yo quería remarcar aspectos positivos y aspectos a mejorar. Así como hay buena comunicación con algunos actores, con otros no la hay tanta. Hay poca experiencia en certificación. Esto tiene que ver también con las dificultades de formación, de poderte entender, digamos, hablando de lo mismo, con muchísimos actores que intervienen, ¿no? Ya no solo los directos, sino proveedores, bueno, en fin, gente que no está, por así decir, en la responsabilidad de la ejecución del proyecto y obra, pero que también hace a las capacidades de poder dar respuesta. Los cambios, los cambios en proyecto y los cambios en obra, la dificultad de actualizar la documentación y del flujo de documentación podrían ser los aspectos mejorables. Y como muy positivo destacaría un promotor convencido, que es el ayuntamiento, que establece un nivel de calidad y nos alinea a todos a trabajar en ese sentido. Muy buena comunicación con parte de los actores. Ahora no quiero hacer distingos de con quién y con quién no, pero hay medio equipo con el cual se ha podido trabajar bien. Los resultados están siendo, digamos, acorde a lo que se había propuesto. Este punto me parece muy importante. No se han encontrado barreras de tipo económico, excepto la que he comentado en pinturas y quizá en el BMS, ¿no? En el sistema de gestión del edificio, que en algún momento lo discutimos, pero yo diría que el gran qué a resolver es más bien podernos entender, poder tener un lenguaje común, hablar de lo mismo, tener objetivos comunes, compartirlos y tirar juntos del carro en una misma dirección, que no tanto decir esto no lo sabemos hacer o esto no lo podemos pagar. Creo que eso es muy importante para, bueno, poder hacer que lo que GBC se propone, que es extender la certificación, pueda salir adelante. Muy buena comunicación y respuesta con el equipo de Green Building Council España. Aquí tiro flores, pero es que es así y quiero decirlo. Gran receptividad y capacidad de interlocución.
Y alguna cosa más que me estaba dejando, que es que entre los criterios de innovación los hay sociales, hay la participación del colectivo de jóvenes en la gestión del edificio para reducir los consumos de energía, hay un convenio con una escuela de hostelería, la que está al lado, para que una cooperativa, una spin-off, pero al mismo tiempo el proyecto educativo se haga cargo al menos el primer año, hasta que tengan que licitar, del bar. Hay también un sistema de fachada de quita y pon con materiales que responden a criterios de economía circular, que son el acero galvanizado en la estructura y la madera certificada en las lamas, y que permiten revestir el edificio en una segunda, tercera versión con distintos elementos sin que haya destrucción ni pérdida de material ni obstaculización a su funcionamiento. Hay también la instalación fotovoltaica que no era, digamos, obligatoria y que se propone como innovación. Y el último punto de innovación, y con esto acabo, es que el edificio se evalúa con la herramienta Levels europea y común y gratuita y abierta y adaptable para digamos, ayudar a su difusión en el contexto nuestro de España. Con esto yo acabaría mi parte. Muchas gracias. Y creo que nos hemos gastado todo el tiempo. Vamos un poquito justos, pero Salomé, tenemos bastantes preguntas, entonces me gustaría formulárselas a los ponentes, si te parece. Aunque vayamos sí, adelante, si las puedes ir unificando. Perfecto. Bueno, la primera es sobre los puentes térmicos, Ricard, en tu edificio, sobre cómo los habéis tratado, sus puentes térmicos. O por lo menos aquí dicen que insiste que aparentemente los puentes térmicos pueden ser un punto importante en vuestro diseño. El micro, Ricard, no se te oye. Sí, digo que obviamente es importante los puentes térmicos y los acústicos, los dos. Todo el esfuerzo, ¿no? Que cuando hablaba de diseñar la fachada teniendo en cuenta pues la demanda, ¿no? Si olvidas ese punto, pues luego, ¿no? El confort térmico que generas dentro se diluye, bueno, o sea, sería... Pero bueno, por ceñirme la respuesta. Bueno, aquí contratamos a Progetic, a Oliver Style, que es una de las personas a las que he agradecido en mi última diapositiva. Hicieron un estudio detallado de cómo abordar estos elementos de la estructura que podían ser provocadores de fugas de energía y se abordó uno a uno, pues aislándolos algunos tanto por la parte externa como por la parte interna, pero vaya, lo dejamos en manos de Progetic, que es quien optimizó la solución en cuanto a este ámbito. Perfecto. También nos preguntan cómo vais a informar a los usuarios de todos los beneficios que tiene el usar vuestras habitaciones. Pues mira, este es un punto muy chulo, que también como House no solo dirigimos y gestionamos la ejecución del edificio, sino que uno de los servicios que nos encanta que nos contraten es editar un libro en el cual explicamos, en este caso al huésped, cuando hacemos edificios residenciales, pues a los futuros propietarios o ocupantes de un hogar, todos los trabajos, esfuerzos que se han llevado a cabo para que ese espacio acabe siendo pues lo que pretende ser, ¿no? Un lugar de descanso, de reenergización del organismo, y se le explica todo en un lenguaje muy llano, ¿no? Nada vinculado a lo que los técnicos estáis acostumbrados a... O sea, no le hablamos de kilovatios hora, metro cuadrado año, ¿no? Le hablamos eso, cómo se traduce. Buscamos siempre equivalencias que sean muy fácilmente entendibles por parte de todo tipo de perfil de persona, pero siempre es un éxito. En el hotel todavía no hemos acabado este libro. Será un librito que formará parte estará en la mesilla de cada una de las habitaciones, y también tendrá una versión vídeo digital en la pantalla de cada habitación, y también sirve o pretendemos que sea un elemento divulgador de lo que es sostenibilidad y salud, es decir, que la gente aprenda, ¿no? Y sea consciente, pues, los beneficios que como sociedad tiene el que construyamos con un cierto
bueno, un cierto, ¿no? Que construyamos utilizando un patrón de minimización de impacto ambiental, de reducción de emisiones, de disminución de peso del edificio, que luego en la fase de uso también eso se va a convertir a lo largo de los años en menor impacto negativo. Bueno, y que eso se lo lleve, aparte de un buen recuerdo, que se lleve algo de conocimiento, que luego seguro que cuando tenga que elegir una vivienda o construírsela o irse de alquiler o comprarla, pues le habremos incorporado elementos o criterios que yo pienso que son interesantes. Y lo mismo en el ámbito de la salud, ¿no? Pues poner en relevancia lo importante que es respirar, ¿no? Que los 8.000 litros de aire que cada día inhalamos pues estén limpios de cualquier tipo de tóxicos y de patógenos. Yo te quería comentar simplemente qué repercusión tiene todas estas medidas y el cómo habéis planteado el proyecto en los costes de ejecución del proyecto. Esta pregunta tarde o temprano siempre aparece, ¿eh? Sí. Mira, empiezo por decir que el edificio aún no está acabado, con lo cual no tenemos un precio final definitivo. O sea, a día de hoy, con los costes conocidos y con los costes esperados proyectados, estamos en 1990 y algo euros, ¿vale? Vamos a redondear, 1.900 euros metro cuadrado, de los cuales nosotros diferenciamos la partida de sostenibilidad, o sea, aquellas mejoras que se han hecho para que el edificio cumpla con los compromisos con la sostenibilidad y con aquellas mejoras o incorporaciones para que mejoremos esa salud o confort ambiental del que hemos hablado. Algunas son difícilmente o son cuestionables, ¿no? Seguro, cualquiera de nosotros, o sea, no son verdades absolutas, me refiero, que son discutibles. Pero de esos 1.900 y pico euros, pues cerca de 300 están provocados por un capítulo u otro, ya sea por salud o sostenibilidad. Insisto, es un número que lo digo con la boca pequeña y aunque me estéis grabando y esto luego lo colgaréis, me hago rehén de ese número, pero creo que es un número defendible, pero por supuesto discutible. Es decir, que si el hotel lo hubiéramos hecho sin un montón de las cosas que hemos comentado, pues hubiera costado 1.600 y ahora estamos cerca de los 2.000. Sí. Sí, pero yo creo que podré y estaré encantado de contestaros cuando hayamos acabado la obra y esté todo mucho más monitorizado y controlado. Muchísimas gracias, Ricard. Mira, María Jesús González nos pregunta, nos dice mi enhorabuena a los dos y pregunta que si se prevé una nueva era para la madera en la construcción o consideráis que estos casos son singulares. Gerardo, empezamos por ti. Yo creo que ya la estamos viendo, por lo menos en Cataluña o País Vasco, que es lo que yo puedo conocer un poquito más en cuanto a proyectos en concreto. Se están multiplicando los edificios en madera de los últimos, yo qué sé, 8 o 10 años y llegan a la promoción pública, llegan a la escuela y llegan a las VPO y llegan bueno, también a elementos constructivos que estaban casi proscritos como las carpinterías de madera en los edificios que ahora no solo se admiten, sino que, bueno, como hemos visto también en lo que explicaba Ricard, ¿no? Que son, digamos, los materiales preferentes. Que a mí me cuesta pensar como sistemas constructivos, si nosotros hemos de dar respuesta a una huella de carbono prácticamente cero y los materiales tienen un peso importante en el ciclo de vida del edificio. Si hemos de salirnos de lo que son los materiales de ciclo abierto, porque no hay que extraer y hacer vertido de residuos y por tanto hemos de encajar en esto del cierre de ciclos. Si hemos de tener junta seca y elementos recuperables y no adheridos para que puedan ser reutilizados o para que puedan ser reciclados, si hemos de tener calidad ambiental interior en términos de salubridad de niveles crecientes, ir despejando de contaminantes, tener higroscopicidad, y tener, digamos, menos campo electromagnético, claro, ¿quién da respuesta? Que no sea un material con las características que tiene la madera, ¿no? Entonces, creo que sí. De hecho, en Sociedad Orgánica estamos, como somos asesores de muchos arquitectos,
participamos en muchos concursos junto a ellos y es un tema recurrente. Y lo estamos empezando a ver también como digo, en la promoción tanto privada como pública. A veces, no digo como una exigencia, porque sobre todo en el caso público no puede ser que digas, digamos, y esto tiene que ser ejecutado en tal material, sino que bueno, tienes que dar una cierta amplitud para que el mercado pueda competir. Pero lo estás viendo como una preferencia importante. Yo creo que veremos mucho más acerca del desarrollo de la madera. Ricard, ¿querrías comentar algo? Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que apunta Gerardo, sobre todo las bondades, los atributos que tiene la madera la convierten en protagonista, vamos, de la arquitectura del siglo XXI, casi me atrevería a decir, bueno, pueden salir, ya veremos la industria con qué nos sorprende, ¿no? Pero a día de hoy, sí, está obteniendo... O sea, el foco está apuntando a la madera. En España todavía hay algunos, yo creo que por desconocimiento, por falta de información, ¿no? Pues el gran público pues todavía lo asocia al fuego, lo asocia a ciertas, o sea, le sorprende que puedan levantarse edificios de hasta 10 plantas con estructura de madera. Pero bueno, yo creo que ha venido, o más que ha venido, ha vuelto, ¿no? para quedarse, porque además aúna estos dos retos, ¿no? Que es el de la sostenibilidad y también de la salud. No hay ninguna duda, sí, obviamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos más preguntas, lo que pasa es que nos hemos pasado bastante del tiempo. Salomé, ¿qué hacemos? Bueno, yo animo, como he puesto en el chat, animo a todas las personas que tengan preguntas pendientes y las que no ha dado tiempo a responder a que nos las escriban, nos envíen su pregunta a comunicación@gbce y nosotros se las haremos llegar a Ricard y a Gerardo para que os respondan tranquilamente, porque ya nos hemos pasado bastante tiempo y tampoco queremos robarles más tiempo a nuestros invitados de hoy. Así que, bueno, yo despediría ya, no sé si queréis añadir algo más vosotros. Yo no, solo agradecer la oportunidad y saludar a todos, por supuesto. Pues muchísimas gracias a los dos, a Gerardo y a Ricard, y también gracias a ti, Yolanda. La verdad es que habéis compartido unos proyectazos súper interesantes y, bueno, también con esos usos de ocio y de descanso que nos invitan y la verdad, no sé a vosotros, pero a mí me dan ganas de ir a conocerlos en persona. Y bueno, hablando de descanso, también os anuncio que el próximo miércoles será nuestra última sesión, el día 24 de junio, y cerraremos este ciclo de encuentros virtuales que iniciamos el 1 de abril a raíz del confinamiento y ponemos de momento punto y aparte con la sesión del miércoles que viene, que aquí os comparto el cartel. En esta sesión hablaremos de la adaptación de verde al nuevo Código Técnico de la Edificación. En primer lugar, Rafael Villar, del Instituto Eduardo Torroja, presentará las novedades que incorpora el CTE y a continuación Yolanda y Paula, nuestras compañeras de GBC, nos explicarán qué aspectos de la certificación verde se han revisado, se han mejorado para adaptarse a estos requerimientos del nuevo CTE. Así que ahí nos vemos el miércoles que viene. Y estaremos. Muy bien. Un saludo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buena jornada. Adiós. Adiós.